Ya llevamos varios meses Ujú. sin hacer nada con nuestro primer proyecto de Esto No Es un Podcast. Yo creo que no grabamos desde cuando, Ricardo. Como desde Desde junio. junio, sí, desde Desde junio. junio. So que Ujú. llevamos varios meses y en este tiempo pues hemos estado en otros proyectos, pero también estamos Exacto. pensando, ¿verdad? Analizando Ujú, ujú, cómo hacer que este proyecto se alinee más a los proyectos que tenemos ahora, ujú, en este momento histórico de nuestras vidas. ujú. Y parte de lo que hicimos en ese proceso también fue Estamos explorar lo que... pariendo, pudiéramos decir que estamos en Esa- proceso de parir la idea. Exacto. Y fue un poco como mirar qué era lo que funcionó y qué no funcionó, porque para las Ujú. personas que quizás están pensando aventarse a hacer un podcast, la realidad es que pues nosotros yo no tenía ninguna experiencia en eso, nos zumbamos porque hay que Ni yo zumbarse. tampoco, Nos exactamente. zumbamos y pues como salió, ¿verdad? Que, que Ujú, me, que me parece que salió algo muy importante, muy genuino ujú, y que tiene mucho valor. Pero nos parece que podríamos hacer algunos ajustes y eso es lo que estamos compartiendo con ustedes hoy. Y uno de esos ajustes, bueno, ¿qué cosas vamos a mantener? Vamos a mantener el ujú. formato corto, porque eso funcionó. Y todo el Exacto. mundo nos dice, me encantó que era 15 minutos, mira, no más de Ujú, 15 minutos. Así que vamos a mantener el formato corto. Y lo otro que vamos a mantener es este formato de una conversación entre amigos. ¿Qué cosas transformamos? Vamos a transformar el nombre. Y antes se llamaba Esto No Es un Podcast, pero Esto No Es un Podcast, habían varios Esto No Es un Podcast, cosa que yo no ujú. pensé antes de empezar, pero nos zumbamos. No lo ah, sabíamos, seguro. no sabíamos, Ujú, pero ahora le vamos a llamar Botaniqueando. Y la ujú, razón para llamarle Botaniqueando es que queremos, de alguna manera, que esto sea un espacio donde nosotros traigamos lo que yo le llamo elementos inspiradores ujú, que permitan que las personas se inspiren, ¿no? Que sean inspiradores, pero no solo para inspirar, sino para sanar ujú, eh, de muchas formas, emocionalmente, pero también espiritualmente. Así que botaniqueando, porque ponemos todos esos componentes para de alguna forma crear. Yo pienso en cuando uno hace un tececito, esos tececitos que le admito que yo los odiaba, pero eran, eran buenos porque de verdad sí ujú. sanaban. Y con esos ingredientes, poniéndolos ahí con toda la intención, pero también con todas las propiedades que cada uno de esos elementos tiene, para eventualmente esa mezcla lograr un propósito particular que en el caso del tececito pues puede ser curar, sanar, Alivio, aliviar. ¿verdad? Sí, aliviar. Así que en este sentido, pues son esos elementos inspiradores que vienen del arte, la literatura, la música. Le estamos añadiendo también el entretenimiento, porque a veces en nuestras conversaciones, mira, ¿viste aquello? Yo vi aquello. So, Sí. vamos a incluir el entretenimiento. Inclusive pueden ser experiencias que hemos tenido en algún lugar para, otra vez, inspirar, pero ¿a qué? ¿Para qué inspirar? Pues para pensar que eso es un componente que teníamos Ujú. en en el podcast pasado, que era el pensamiento crítico, Crítico. tan Ajá. necesario en estos momentos Pues, particulares. ujú, El segundo era jugar, y lo vamos a ujú, mantener así porque entendemos que eso es algo que mucha gente nos dijo que le había gustado. Inclusive nos movimos un poco del jugar y la gente estaba pidiendo que regresáramos a hablar un poco más de la actitud del niño, así que vamos a ujú, mantener eso.
Y la tercera era amar, pero vamos a, al amar ampliarlo un poco para usar la palabra conectar, porque queremos que sea ya no la conexión con uno mismo y con los demás, no solamente eso, sino que incluya la conexión con nuestros ancestros, la conexión con el Todopoderoso o, ¿verdad? O la fuerza más allá de nosotros y la conexión con la naturaleza. ujú. Que estamos añadiendo un aspecto espiritual amplio. Y Sí, ahí me parece que entonces podemos incluir un poco de mi background y el tuyo. ahí nos vamos los dos con los backgrounds de cada uno y, y botaniqueamos juntos. Eh, ¿Ah? Botaniqueamos, exacto, Sí. botaniqueamos. Así que este pequeño episodio o quizás este pequeño preview Ujú, es para un poco dejarles saber, no, no nos hemos perdido, no es que no vamos a regresar, pero vamos a regresar con ese nuevo concepto. Vamos a ujú. dejar, y lo otro que vamos a añadir es que como nos ven, vamos a estar en video, porque nuestra audiencia, mucha de nuestra audiencia no necesariamente estaba tan acquainted, ¿verdad? No, no, realmente no sabían mucho del uso del Spotify y pidieron una plataforma que fuera más fácil de accesar Ajá, y me dijeron que querían ver, así que pues vamos a añadir por lo aquí visual. estamos, en Y aquí, vivo y a todo color. así que nos tenemos que preocupar ahora porque no se nos vean mucho las arruguitas, eso, y Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ricardo, ¿qué te parece el nuevo concepto? no, no, yo estoy fascinado con esta nueva posibilidad, ¿verdad? Para compartir tú y yo, desde el diálogo, que es una de las cosas que más me he disfrutado de lo que estuvimos haciendo antes y más siempre me he disfrutado de nuestras conversaciones, ¿verdad? Que es lo que un poco también llevó a que esto surgiera, ¿verdad? Eh, Estoy, como dice el gringo, looking forward a esta nueva etapa porque creo que va a ser una nueva oportunidad para compartir cosas que quizás la gente a lo mejor no nos ha oído compartir, de eso que tú hablabas, del background tuyo, del background mío, y cómo jugamos los dos en este mismo diálogo y jugamos con la audiencia, ¿verdad? De alguna manera. Este, me anima y me motiva mucho lo que hemos estado hablando y lo que viene por ahí. De verdad que sí. Sabes Eh, que, perdóname que te interrumpa, no, go pero ahead, go ahead. que ese aspecto de botaniquear para mí tiene mucho significado, en muchos sentidos, ¿verdad? No solo como psicólogo, hablando un poco de los backgrounds de ambos, sino también como alguien que cree firmemente en la importancia de esa conexión con esos elementos que tú decías, Joder, y que hacen precisamente que estemos en un proceso constante de sanación y de crecimiento, si podemos decirlo así también, evolutivo también, ¿verdad? Pero de eso seguiremos hablando más adelante. Yo sé que estamos en el preview ahora, pero eh, te paso la palabra porque sé que iba a decir algo y te... No, 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 yo creo que es el momento, bueno, yo estoy pasando por un momento muy particular que me parece Ujú, que a mí me lo pedía que transformara algunas cosas, y no que transformara, sino que añadiera. ujú, Y yo entiendo que parte de nuestra amistad y nuestras conversaciones ujú. incluían esos otros elementos que no necesariamente estaban entrando Ajá, o entraron en la temporada anterior, así que los estamos ahora trayendo porque a mí me parece que va a enriquecer muchísimo y sobre todo nuevamente nosotros no hacemos esto porque necesariamente pensemos que esto se va a hacer viral o porque vamos a tener ajá. un income adicional que si pasa, pues mire, comparte por si acaso, ¿verdad? Porque nunca viene mal. Pero ese nunca ha sido el motivo, Ujú, es porque ujú. nos interesa conectar, ¿verdad? Y yo creo que mientras más podamos conectar Sí, desde la autenticidad, desde quienes somos, pues, ¿verdad? Yo creo que no lo dijimos al principio de la temporada pasada, pero lo estamos diciendo ahora
Ambos somos, bueno, yo soy psicóloga clínica, somos los dos psicólogos clínicos. Yo no me gusta llamarme así en los Estados Unidos porque no tengo la licencia, pero esa es mi preparación. Estamos preparados, tenemos doctorado en psicología clínica los dos. Y pues yo ahora mismo no estoy ejerciendo eso, estoy de management, pero yo tengo un amor particular y siempre he tenido un amor particular por las artes y la literatura. Y ahora mismo estoy escribiendo y entiendo que es importante traer ese elemento. Y además siempre me ha gustado el actuación y el performance. Son cosas que quisiera añadir. Y en el caso te dejo a ti que hables un poco de ti, pero entonces tú también tienes otras facetas. Sí, en mi caso, también como tú decías, soy psicólogo clínico, pero también un motor que me mueve muchísimo es el tema de la espiritualidad, ¿verdad? Y desde ese lugar, pues trabajo también como pastor luterano, soy formado también con una maestría en divinidad, como pastor luterano de hace unos cuantos añitos y además dentro de ese interés de la espiritualidad, no solo desde la tradición luterana, sino también desde otras tradiciones espirituales, indígenas, africanas, afrocaribeñas, ¿verdad? Desde mi mirada como psicólogo y ese aspecto pastoral, creo mucho en estas otras experiencias, ¿verdad? Espirituales que nutren la vida de la gente, no solamente de las que yo conozco, sino también de las que no conocemos, ¿verdad? Ujú. Así Así que que queremos traer un poco, y bueno, a mí me interesa, y yo sé que mucha gente le interesa también traer un poco de eso, porque todas esas otras cosas estaban allí, pero estaban un poco escondidas porque nosotros también ujú, estábamos un poco tocando base eh, de cómo, ¿verdad? exactos, de cómo las integramos, de cómo hablamos sobre ellas, Ujú, siendo cuidadosos también. Yo creo que había, por lo menos de mi parte, había un poco ujú. de cuidado, de qué, pero yo creo que mientras más auténticos seamos mejor. Así que pues estamos ampliando el espacio para que esas múltiples facetas aparezcan en las conversaciones y pues estaremos en este proceso en lo que tiramos el próximo episodio recolectando los componentes para nuestro próximo tececito, Eso es nuestro así. próximo remedio para el alma, para entonces Ujú. que tengan ustedes un buen menú de remedios para el alma con el botaniqueando. Así que esperemos que les guste, que estén Mm. pendientes, no olviden siempre compartir, hablarle a otros sobre el espacio, porque de esa manera, ¿verdad? Nosotros parte del proceso es conectar y queremos no solamente que usted lo comparta, sino que nos deje saber qué piensa y cómo conectó con lo que estamos diciendo. Estamos en momentos históricos donde es importante conectar para pertenecer y, y apoyarnos unos a otros, unas a otras de las mejores maneras, o de las maneras que podamos, ¿verdad? Así que yo creo que esto quizás pudiera ser un espacio virtual, pero un espacio para eso precisamente. Así mismo, y quién sabe si viene botaniqueando el tour, y entonces Oh, eso nos vamos suena por súper. ahí, entonces conectamos con mucha gente por ahí, así que no, Sí, sí. no, stay tuned. Stay tuned. Así que Me gusta eso, de eso lo definitivo, tenías callado, esa idea me hay gusta, que vamos a hacer, nos planificarlo. vamos a hacer un chinchorreo, pero de eso internacional, es un Eh, chinchorreo con avión, y nos vamos con por avión ahí. lo hacemos, lo Así que hacemos. aceptamos sponsors, Sí, aceptamos los sponsors. aceptamos los sponsors y ya tiraste la idea, así que ya la semilla de ese posible tour está por ahí, así que vamos a darle, vamos a darle. Exacto, así que ya están las semillas, tenemos muchas semillas ya sembradas, Sí, esperamos sí. que siga esa semilla creciendo y dando mucho fruto. Así que ya saben, nuestra segunda temporada nos lleva a cambiar el nombre de nuestro podcast. Vamos ahora a Botaniqueando, donde el arte, la música y la palabra viva se vuelven remedios para inspirar y sanar. Así que los esperamos. Bye Nos bye. vemos Bye. prontito. Bye bye.